Continuando nuestro relato sobre los enemigos de Alejandro, hoy vamos a centrar nuestra atención en los aspectos militares del Imperio Persa. Es decir, vamos a hablar sobre la organización de aquel ejército a quien tuvo que enfrentar nuestro héroe en el siguiente capítulo de su vida, cuando, llevando a cabo el gran proyecto planeado aún por su padre y luego soñado por él mismo, pasa de Europa a Asia para enfrentar al Imperio Persa. Ante todo, nuestra visión del ejército persa tiende a ser bastante tergiversada, más que todo gracias a los 300 y otras historietas por el estilo, donde los persas aparecen como unos horrendos monstruos y más que un ejército, esto se asemeja a una pesadilla nocturna, unas máscaras horrendas, unos gigantes deformes, unas bestias salvajes de tamaño descomunal. En fin, todo esto es la visión típica del villano, del enemigo, que no tiene nada que ver con el verdadero ejército persa. En realidad, el ejército persa, uno de los mejores de su época, merece un estudio muy detallado y esto es lo que vamos a hacer ahora. Veremos a los persas ni como héroes, ni como villanos, ni como monstruos, sino como un ejército concreto, propiamente dicho, con sus lados fuertes y débiles. Vamos a ver en cuáles aspectos los persas les ganaban a los macedonios, porque sí, también habían algo de esto, y en cuáles aspectos les perdía, porque al fin y al cabo, como sabemos, Persia terminó derrotada. Ante todo, cabe señalar que la organización del ejército persa era bastante compleja y no es muy fácil entenderla a primera vista. Por lo general, había tres categorías de fuerzas. Fuerzas reales, es decir, subordinadas directamente al rey. Aquí más que todo tenemos que destacar a la célebre guardia personal, los inmortales, también los cardaces, los soldados de infantería pesada, una categoría bastante curiosa del ejército que sin embargo en Persia no recibió tanto desarrollo como en Grecia o Macedonia, y también a los mercenarios extranjeros contratados directamente por el mismo rey, que por lo general eran mercenarios contratados, aunque suena paradójico, en la misma Grecia. Más que todo se valoraban los espartanos. Segunda categoría de tropas eran las tropas de las satrapías, es decir, reclutadas en las provincias del Imperio Persa, que, como sabemos, eran muchísimos, porque en la época de Darío III el imperio se extendía desde el valle del Nilo hasta el valle del Indo, y en cada provincia, en cada satrapía, había un sátrapa, su propio gobernante. Por lo general no era persa, sino representante de la nobleza local, y él reclutaba sus propias tropas que se subordinaban directamente a él, y él a su vez era un súbdito del rey de Persia. Y finalmente habían también las así llamadas tropas tribales o semi-independientes. Ellos estaban subordinados a los reyes aliados o vasallos tal vez del rey persa, pero eran unos reinos independientes, a diferencia de las satrapías. Por lo general eran guerreros escitas, sármatas y representantes de otros pueblos que se aliaban temporalmente con el rey de Persia, pero no eran sus súbditos. Y con frecuencia, con esta categoría de tropa, la tercera, era muy difícil mantener la subordinación, mantener la disciplina, porque ellos no eran súbditos del rey de Persia. Y aquí todo dependía de la voluntad
del monarca aliado. Si se le ocurre romper la alianza, y cabe señalar que así se comportaron muchos reyes aliados después de las primeras derrotas de Darío, y ya esta tropa se disuelve o incluso pasa del lado del enemigo, lo que también sucedía en más de una ocasión. Muchos reyes antiguos aliados de Darío pasaban a servir a Alejandro. Entonces, como podemos ver, en el ejército persa no hubo unidad como tal. No existió un mando único y esto tal vez fue uno de sus lados más débiles. Pero por otro lado, eso no significa en absoluto que los persas eran malos guerreros o que luchaban en el campo de batalla de la misma forma desorganizada. Aquí en esta imagen aparece la unidad básica del ejército persa, un dastaban o una decena de soldados. Como podemos ver, estaba conformada por un esparabara, así se llamaban en Persia los portadores de escudos, 8 arqueros y un databasis, es decir, el comandante de la unidad. Prácticamente todo el ejército persa estaba formado por estos destacamentos que actuaban, como veremos más tarde, con mucha eficiencia. Y si comenzamos a hablar sobre los integrantes de un dastaban, sin duda alguna, ante todo tenemos que hablar de los parabara, la infantería básica del ejército persa, y podemos decir que el papel de un parabara puede equivaler al papel de un hipaspista en el ejército macedonio, un soldado que en gran parte garantizaba el éxito de la batalla porque del valor y de la resistencia de los parabara dependía la seguridad de todo dastaban. Aquí precisamente podemos ver cómo actuaban los parabara en una batalla, formando prácticamente un muro de lanzas y escudos vivos, defendiendo en ocasiones hasta con su propio cuerpo a sus compañeros, más que todo a los arqueros que iban detrás de ellos. Así que, como podemos ver, con frecuencia los parabara eran los más valientes. Un poco sobre la procedencia de esta tropa y de su indumentaria. Cabe señalar que solo un persa o un medo podía ser parabara, es decir, ningún extranjero, ningún mercenario, y también solo un hombre libre. En su mayoría, los parabara eran, como la mayoría de los integrantes del ejército persa, campesinos y artesanos libres, reclutados solo por tiempo de la campaña. En este sentido, el ejército persa no era un ejército profesional, a excepción de una categoría muy reducida de las tropas de élite, de la cual hablaremos más tarde. ¿Cómo era la indumentaria de un parabara? Lo primero que, digamos, se salta a la vista es un gran escudo de cuero y cañas, precisamente spara. En persa se llamaban estos escudos y por lo tanto spara, vara, de vara, sostener, aquel que sostiene el escudo, aquel quien protege. Sí, como podemos ver, era un escudo muy grande que prácticamente protegía al soldado desde el cuello hasta las tobillas. A veces los parabara simplemente hincaban sus escudos en el suelo y se escondían detrás de ellos como en una batalla. También vemos aquí que tenía una lanza y la armadura era más que todo de lino o algodón acolchado y el casco que llevaba, un típico casco persa usado también
por muchos otros pueblos del Medio Oriente, que era un casco bastante ligero, más que todo de cuero o de fieltro, y como podemos ver, de una forma muy particular, puntiagudo, con orejeras y con una protección para la nuca. Así como podemos ver, se veían los Sparabara. Sin duda alguna eran unos hombres muy valientes, como ya había dicho, con frecuencia cuando, digamos, ya su escudo quedaba inservible o no podía sostenerlo, defendían a sus compañeros con su propio pecho, con su propio cuerpo, pero aunque sí los Sparabara garantizaban buena defensa contra los proyectiles enemigos, contra las flechas, por ejemplo, contra las jabalinas, pero en el combate cuerpo a cuerpo sí perdían ante la falange griega. Aquí precisamente podemos ver un episodio de la batalla de Platea de la Segunda Guerra Médica, en que los Sparabara luchan con valor, pero no son capaces de retener el avance de los hoplitas griegos. Eso, como podemos ver, era la debilidad de los Sparabara. Detrás de los Sparabara, de aquel muro de escudos, iban los arqueros. Los arqueros en Persia podían ser ya no solo persas y medos, sino también representantes de otros pueblos, escitas, sogdos o bactrios, y todos ellos, cabe señalar, eran excelentes francotiradores. Iban armados con el arco compuesto, que como se sabe, se componía de diferentes materiales, y mientras las capas externas eran por lo general madera, más que todo de fresno, pero la parte inferior era con frecuencia hueso, asta o algún otro material, más que todo de carácter orgánico, lo suficientemente flexible para poder enviar una flecha a unos 300 metros a distancia. Así que, como podemos ver, los arqueros persas podían disparar a una distancia bastante larga y, aunque no llevaban armadura, los Sparabara les garantizaban una protección bastante segura. Prácticamente todos los arqueros del ejército persa, tanto los persas propiamente dichos como representantes de otros pueblos, llevaban una indumentaria muy parecida. El arco compuesto que ya hemos mencionado, un goritos con flechas, una especie de funda. También, como podemos ver, como su indumentaria era bastante ligera, no llevaba armadura, pero aunque la túnica de un arquero le llegaba apenas a la rodilla, siempre usaba pantalones acolchados y bastante gruesos. No podía combatir con las piernas al descubierto por una simple razón. Al arquero con frecuencia le tocaba arrodillarse para escoger mejor el blanco, para evitar los proyectiles enemigos, y casi siempre disparaba parado en una rodilla. Por lo tanto, como podemos ver, el pantalón, y un pantalón bastante grueso, era aquí indispensable. Y además del arco y el goritos con las flechas, los arqueros usaban el así llamado sagaris, una especie de hacha de doble filo. Aquí precisamente vemos una imagen de un arquero con sagaris en la mano y también una reconstrucción moderna. Un hacha de origen escita que, cuando el arquero había gastado todas las flechas, podía lanzar el sagaris o luchar simplemente cuerpo a cuerpo, pues, como se sabe, un Sparabara también podía caer en la batalla, y en este caso al arquero le tocaría proteger a sí mismo.
Entonces, como podemos ver, cuando los arqueros y los parabara actuaban en equipo, era un método de proceder bastante eficiente, aunque, como ya había dicho, eficiente solo a cierta distancia. En la batalla cara a cara, cuerpo a cuerpo, siempre perdían ante la falange griega. En cuanto a la infantería pesada, cardaques o cardaces, como se llamaban en persa, cabe señalar que inicialmente en el ejército persa simplemente no había aquella categoría de soldados. Sí, parece un poco extraño porque entre los griegos, como sabemos, la infantería pesada era lo clave. Entonces, aquí, con frecuencia, cuando era necesario aplicar la infantería pesada, actuaban los mercenarios, que siempre eran griegos. Sí, la infantería pesada persa eran por lo general los griegos. Aquí, en esta imagen, que aunque no está relacionada con la época de Alejandro, es un poco anterior, la batalla de Cunaxa, año 401 a.C. Aparentemente podemos ver aquí los persas luchan contra la infantería griega, pero estos hoplitas, atenienses, espartanos y procedentes de otros polises griegos, a diferencia de las guerras médicas, no luchan aquí por su patria, porque esta batalla tuvo lugar en el suelo persa y se trataba de la guerra civil. Sí, una de aquellos disturbios dinásticos que hemos mencionado en nuestra conferencia anterior, esta vez entre el rey Artajerjes III y su hermano menor, Ciro el Joven, que se rebeló contra él y precisamente clamó ayuda de los mercenarios griegos. Hoplitas griegos lucharon del lado de Ciro el Joven, como podemos ver en esta imagen, y luego cuando su soberano cae en la batalla, se ven obligados a retirarse. Esto era la famosa retirada de los 10.000 o Anábasis de Xenofonte, una de las obras más interesantes de la historia militar griega. Pero posteriormente, Darío III ya trató de cambiar un poco el asunto, no depender exclusivamente de los mercenarios griegos y crear su propio análogo de la infantería pesada, los cardaces. Cabe señalar que aquí los persas, aunque habían adoptado algunos elementos griegos, como por ejemplo el escudo que vemos en esta imagen, bastante parecido al oplón griego, a aquel escudo tradicional de los hoplitas, pero sin embargo tampoco nada de armadura metálica. Parece que los persas por alguna razón la evitaban a toda costa, y aquí podemos ver que los cardaces marchan a la batalla, aunque en una formación bastante parecida a la falange griega, pero también en este caso, como podemos ver, llevan en vez de la armadura metálica unas ropas acolchadas de lino, de algodón, y sus cabezas van protegidos por los cascos tradicionales persas, no por aquellos famosos yelmos crestados de los griegos. Y sin duda alguna, también hay que mencionar a los inmortales. Los inmortales, un regimiento de élite, los únicos guerreros realmente profesionales. Sí, hasta el momento hemos visto a los campesinos reclutados a las tropas luchando prácticamente, digamos, solo por el tiempo de campañas y soñando con volver a casa lo antes posible. Pero el asunto de los mercenarios era distinto. Ante todo, su nombre, ¿de dónde viene? Cabe señalar que el mismo término los inmortales
lo usaba Heródoto, quien mientras describía en su historia la formación militar persa. Sin embargo, no sabemos cómo se llamaban a sí mismos los integrantes de aquella guardia real de élite. Al parecer, utilizaban la palabra anusia, que significa amigo o compañero, en cierto modo como un equivalente de los hetairos griegos. Heródoto menciona que su número era 10.000 hombres, que siempre se mantenía el mismo, y si un inmortal caía en la batalla o simplemente se retiraban por la vejez, por las heridas o por alguna otra causa justa, lo reemplazaba un hombre, un soldado joven de su propia familia, un hermano menor, un hijo, un sobrino, pero siempre representante del mismo linaje. Así que realmente debería existir semejanza física, parecida físico, entre un inmortal desaparecido y su reemplazo, que daba la impresión que realmente a la guerra iban los mismos. Sí, esto era el caso de los inmortales. Cualquiera no podía entrar en esta tropa de élite. Primero, como podemos ver, eran solo medas o persas, nada de extranjeros en la Guardia Real, y por otro lado, representantes de las mismas familias de posición social muy alta, con frecuencia emparentados con el rey, con lazos de sangre o a través de matrimonio u otras alianzas políticas. Así que no cualquiera podía soñar con ser inmortal.